Muchos no saben que en el año 2004 Universitario estuvo a punto de ser comprado por un empresario mexicano, pero por diversas razones, sobre todo sentimentales, no se llegó a realizar esa compra. Hay muy pocos videos que hablan del tema y mucha información tampoco se encuentra, pero voy a tratar de hacer un pequeño resumen de qué es lo que pasó en ese año 2004, cuando fue la fallida compra de la U o el intento de compra de Universitario de Deportes. En el 2002, Jorge Vergara, un empresario magnate mexicano, adquiere las Chivas Rayadas de Guadalajara, un equipo muy popular en México que por ese entonces tenía algunos problemas económicos, pero con la inyección económica que le dio este señor, las Chivas pudieron crecer rápidamente. Pero para que se den una referencia más clara de quién fue Jorge Vergara, fue el que formó el emporio siempre transparente, para nada multinivel, llamado OmniLife. Ahora, ¿cómo llega este señor a la U? El primer acercamiento que tuvo Vergara con la U fue por intermedio de un tercero, según leí en una nota de aquel año, un socio del equipo Crema llamado Héctor Basso. Este se reunió con Alfredo González para escuchar la tentadora oferta que tenía el presidente Crema. Y según el representante de OmniLife en Perú, Carlos Mariátegui, que fue el encargado de que Jorge Vergara se anime por adquirir uno de los clubes con más títulos en el Perú, hasta ese entonces y hasta ahora, porque casi 20 años después, la U sigue siendo el que más títulos tiene en el Perú y parece que será así por 20 o 30 años más. Pero volviendo a esta historia, Carlos Mariátegui dijo que Alfredo González había exigido una suma pequeña para el manejo de la institución, pero en ese entonces no se pusieron de acuerdo. Al mes siguiente, a fines de junio, se conoce en todos los medios que el magnate y empresario mexicano Jorge Vergara, dueño de OmniLife y las Chivas, había decidido comprar a Universitario de Deporte. Su propuesta era darle a la U 20 millones de dólares y el 50% del manejo del club. Y no solamente eran 20 millones al momento, eran 20 millones anuales. Para ese entonces la U no era un equipo que tenía la enorme deuda que tiene ahora. Sin embargo, problemas económicos ya tenía. Y esto era la historia perfecta para que la U no se ahogue en deudas como se ahogó en estos años, que de alguna u otra manera se está tratando de solucionar este camino hasta que se sincere la deuda, que no sé cuándo será. El 24 de junio el mexicano hace una conferencia de prensa, busqué dicha conferencia, pero no se encuentran mayores referencias o videos en internet. Solo se encuentra una que otra foto que da referencia a la entrevista que se realizó aquel día en Miraflores. Dicha entrevista asistieron varios socios, gran cantidad de socios. En esta, Vergara propuso efectuar en la U las mismas políticas que existían en Chivas. Una de las más importantes era que se jueguen con puro nacionales, pero esto no se iba a dar del todo ni el mismo año y probablemente en un futuro. Pero fue una de las excusas perfectas para rechazar ese proyecto. Otra de las razones para rechazarlo, y era un poco más populista y sentimentalista, que yo de niño recuerdo haber escuchado eso, incluso en los programas deportivos de aquel momento, que la U no se podía vender porque era un sentimiento y que no podía estar en manos de un mexicano, que se perdía la identidad y tonterías de aquel momento. Y otra dicen que por las engorrosas situaciones que había pasado las Chivas desde que el magnate había llegado a dicho club. Pero básicamente todo se concentró en que la propuesta no podía ser recibida porque, como dije antes, la U era un sentimiento. Los socios lo calificaron como una ofensa, una burla, y González argumentó que la U era una institución con más de 80 años de historia y que no podía ser vendida a un extranjero que no conocía la realidad del fútbol peruano. Además, había señalado que la deuda del club era solo de 8 millones de dólares o algo así y que no necesitaban la ayuda de Vergara. Y para que este empresario mexicano se desanime por completo, los hinchas, la hinchada del club, también metieron su cuchara y se manifestaron en contra de la posible venta. Y yo lo vi cuando era niño, no me lo contó nadie. Realizaron marchas y plantones a las afueras del estadio y de la sede administrativa. Los fanáticos, los hinchas, consideraban que Universitario
era parte de su identidad y de su cultura, esto influenciada obviamente por el presidente de aquel entonces, Alfredo González, y que no podía ser entregado a un empresario que solo buscaba lucrar con el club. Entonces, ante tanta negativa de los socios, el presidente, la presión de los hinchas, el mexicano decidió retirar su oferta y desistir de su intento de comprar Universitario de Deportes. Años después expresó su decepción y sorpresa para la reacción de la gente, dijo que su objetivo era ayudar al club a salir de la crisis y que no iba a jugar ningún extranjero desde el momento que pisaba el club no era cierto. Vergara no vino porque González y unos fanáticos de la U lo comienzan a boicotear porque decían que la U iba a ser de un mexicano. ¿Correcto? Porque Carlos Mariátegui estuvo allá. Tiempo. Y le dedicó tiempo, invirtió y todo. Invirtió todo para que Vergara, que era el dueño de las Chivas, el equipo más grande de México, el segundo más grande de México, lo que ustedes quieran, compre a la U. Pero en esa época... Y al tipo le interesó en ese momento. Hay muchos hinchas que creen que toda esta compra fue por humo, que solamente vino a promocionar su empresa OmniLife y nunca tuvo el interés real de comprar Universitario. Y muchos otros hinchas creen que fue un gran error haber dejado pasar esta oportunidad porque no tendría muchos problemas de los que ya se tiene actualmente con las deudas. En algunos foros hasta el 2010 se comentaba más o menos de cómo estaría la U si es que se hubiese realizado la compra por este empresario mexicano. Pero hacer esas suposiciones de podría, habría, Fuente María está por las puras. En el 2017 se escuchó rumores de que él podría nuevamente adquirir el club Universitario, pero salió a desmentirlo rápidamente diciendo de que la U tenía una deuda mucho más grande de lo que valía el club, 10 veces más al menos. Así que era ilógico que adquiriese el club y lo dijo en una entrevista. ¿Es verdad que va detrás de Universitario de Deportes del Perú, señor Vergara? No, no es verdad. No es verdad. No, lo que me preguntó es si sabía que estaba en problemas graves y que estaba financieramente quebrado y que si me interesaría, y lo único que contesté es que llegado el momento me podría interesar echar un ojo a ver cómo estaba, pero nada más. No estamos sobre el vestuario, está muy grave, muy grave, yo investigué, debe más dinero de lo que vale, 10 veces más de lo que vale, entonces está muy complicado ese asunto. Así que esta fue la pequeña historia de lo que pudo ser la compra del Universitario en el año 2004. Considero que fue una gran oportunidad desperdiciada porque el club actualmente no tendría, eso sí es un hecho, no tendría las deudas que tiene actualmente y ahora sería una de las instituciones más sólidas y poderosas incluso del continente. Pero todo eso solo quedará en el imaginario. Actualmente la U sigue siendo el equipo más campeón del Perú y uno de los más populares del Perú, que aún no es suficiente para estar a la par de sus mejores años como fue en la década de los 70 y 90. Eso fue todo en el video, así que chao. Hay dos posibilidades, la futbolística y la real, ¿no es cierto? Es que en la U nazca, que aparezca otra vez Romario, que aparezca Maradona. Pero no ha aparecido. No, que aparezca, o sea, como en Liberia apareció George Weah, ¿no es cierto? Y que ese pata Rebagliati lo pueda vender en 50 millones de dólares y que hagan 50 millones de dólares y quede firmado con el Inter de Milán por el 20% cuando revenden al Real Madrid.